Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias que permitieras que nos reuniéramos hoy aquí en tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que reavives en nosotros ese deseo de seguir conociendo tu palabra, pero más que nada, ponerla en práctica, Señor. Tú que vives y reinas ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hablar de... ¿Se acuerdan qué tema íbamos a hablar? ¿Se acordaron o no se acuerdan de qué tema íbamos a hablar ahora? De domingo y sábado y domingo. Sábado, domingo. Según, no sé. Sábado, domingo. Como siempre, primero unos cuestionamientos con respecto al sábado, domingo. En primer lugar, el sábado, es un cuestionamiento hacia los adventistas del séptimo día. En cuanto a ese día. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son una iglesia que Cristo fundó por el simple hecho de que ellos guardan el sábado. Simplemente que el sábado de los testigos, el sábado de los adventistas no es el mismo sábado de los judíos. Que vamos a ver por qué no, por qué la diferencia de sábado a sábado. ¿Sí? Una cosa son días y otros números. Por eso el cuestionamiento de los adventistas. ¿Ustedes saben por qué se habrá cambiado el sábado por el domingo? ¿O es lo mismo? Día de descanso a Día del Señor. No. ¿Para ustedes es lo mismo? En orden que quiera, empezamos de aquí. ¿Por qué sábado en vez del domingo? ¿Por qué se cambió? Si alguien sabe por qué se cambió. Bueno, es que toda la semana Dios creó, algo. Eso es lo que dicen, pues. Y trabajó, pues, el lunes hizo... ¿En cuántos días hizo Dios el mundo? En 5 días. No. Siga. El tomo solo le voy a decir. Sí, decimos. No, pues. ¿Vale? No, pues. ¿Hasta ahí? Bueno. No, yo sé que nomás por el domingo porque se tiene que dedicar a Dios, pero no. ¿Pero por qué se cambió? ¿Del sábado al domingo? Así es. No, sí. No, lo tienes que saber. Ya nos dijo una vez. ¿Vale? Ya nos dijo, ¿eh? No lo escuché. Ya nos dijo que era una vez. Algo así. Sí, pero no. Sí, es que el descanso es diferente al día del Señor. Por ejemplo, el descanso, pues la persona descansa después de una semana de trabajar, y el día del Señor es darle gracias a Dios por todo lo entonces se cambió, yo creo allí más o menos, no me acuerdo exactamente, pero se cambió por que ese día darle un día especial a Dios por todos los beneficios, por todas las cosas de la semana, y ese se le consagró ese día para él, pues. Un día pues para... O sea, es lo que tú crees, de acuerdo, Sí, más o porque menos fue el día que sí. se cambió. No se cambió, para un día... Es opinión, más bien. Es opinión. Es opinión. No, pero sí me dijo. Es nuestra opinión. Pero yo, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se cambió el El sábado? sábado al domingo. ¿El sábado al domingo en qué aspecto? ¿En descanso? No. Una cosa es, un día, una cosa es día de descanso y otro día del Señor. Pero entonces la pregunta tuya no la entiendo bien. ¿Por qué se cambió sábado al domingo? ¿Por qué se cambió sábado al domingo? ¿Pero en qué? ¿En sentido religioso? O sea, ¿pero en qué? ¿En descanso? No. ¿Para descansar? No, fíjate bien. Una cosa es día de descanso y otra día del Señor. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué se cambió el domingo en lugar del sábado? No, al día del al Señor? revés. ¿Por qué se acabó el sábado al día del Señor al domingo? Yo digo que porque Dios hizo el mundo en 7 días, entonces el octavo, que es domingo, es el día de descanso. No, el domingo es 7. ¿no? ¿Los domingos 7? Lunes, martes, miércoles, Son jueves, 6 viernes, días. sábado. Entonces, Descanso. Bueno, ahí les va. ahí ya sí me perdí. No, se cambió simplemente por una razón el sábado y el domingo. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El sábado. Sí, por eso. Simplemente, ¿por qué? Porque nosotros venimos de Cristo. El domingo es, o sea, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nace el Nuevo Testamento? Con la muerte y resurrección. Como cristianos nos regimos por el Nuevo Testamento, por el Nuevo. Por el Antiguo, ¿qué quiere decir? El Antiguo lo tenemos como meramente observancia. Porque si se dan cuenta, hemos hablado, por ejemplo, de los sacramentos.
ya hay prefiguración o simbolismo desde el Antiguo Testamento al Nuevo, ¿sí? Entonces, nuestra norma de fe para vivir es el Nuevo, no el Antiguo. El Antiguo para nosotros es meramente observancia. ¿Que no sirve? Sí, claro, es palabra de Dios y desde ahí fue una antesala al Nuevo, punto. Pero no somos regidos por ahí. ¿Por qué? Porque no somos judíos, no hemos sido circuncidados, por ejemplo, los hombres, y muchos rituales, costumbres que son de los judíos. Entonces el sábado es el día del Señor. No, sábado es día de descanso. ¿Y sábado día de descanso por qué? Porque la creación se hizo en 6 días. ¿Sí? Vamos a ver que los 6 días no son 6 días como los que consideramos nosotros. ¿Sí? Pero lo vamos a ver. La resurrección. Lo vamos a ver en texto bíblico. Oye, ¿y el domingo? ¿Sí? ¿Cómo le ponemos? Domingo, día del Señor. Ya, Señor. ¿Sí? Domingo, día del Señor. ¿Qué? ¿Sí? Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a objeción hacia el adventista? Si algún día se diera el caso, que lo veo muy difícil, que tuviéramos que argumentar o debatir la cuestión del sábado, simplemente que el adventista no cumple el ritual del sábado. ¿Por qué? Porque simplemente el adventista no es circuncidado. Por esa simple razón. Y aparte porque el sábado del adventista no es el sábado judío. ¿Sí? Son dos argumentos que con la mano en la cintura se los podemos echar abajo. Y hay citas bíblicas que ahorita se las voy a dar para poder argumentar o refutar ese cuestionamiento que nos hacen ellos, nada más los adventistas. Pero ellos que alegan. El adventista dice que es la iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué? Porque son los únicos que cumplen en guardar el sábado. Lo que pasa es que el adventista se quedó en el Antiguo Testamento, igual que los testigos de Jehová. Como los judíos. Así es. Entonces, tanto el adventista como el testigo de Jehová se quedaron en algunas prácticas del Antiguo Testamento que no son aplicables en el Nuevo. ¿Sí? Nosotros nos regimos por el Nuevo, nada más. Por el Antiguo no, por el Nuevo. Ahora, les voy a dar unas citas bíblicas para que anoten con respecto a lo que se va a llevar a cabo del tema del sábado domingo. ¿Sí? La primera es Marcos, capítulo 3, versículo 1. Si pueden abreviar, ya ven que tomo los Marcos 3, 1, capítulo 3, versículo 1. Juan 5, 18. Marcos 2, 27 al 28. 2, 27 al 28. Colosenses 2, 16. Colosenses 2. 16. Marcos 16, 1. Hechos 27. Primera de Corintios 16, 2. 16, 2. Corintios 1. No, 16, 2. Primera de Corintios 16, 2. Capítulo 16, versículo 2. Éxodo 31, 13. 31, 13. Éxodo 31, 17 también. Levítico 25, 1. 31. 25. Levítico 25, 1. Éxodo 28. Génesis 1, 14. Lucas 1, 78. Y Primera de Pedro 3, 8. Y son como 13 citas, ¿no? 13, 14 citas. Primera de Pedro 3, 8. ¿Eh? Primera de Pedro Primera de 3, Pedro 3, 8. ¿Sí? 14 citas. Ok. Bueno, esa es una manera que yo les voy a presentar el sábado o domingo. ¿Sí? Hay otra manera que se pueda presentar, sí. Pero yo opté por esta manera de presentárselos de acuerdo a las citas que yo estuve analizando, de presentarles. A ver, ahora sí, Marcos, hay que darle
inicio, quien A ver, encuentre doy primero. paso, yo a ver si puedo leer, a ver, A ver, sí. Sí. por favor. Sí, porque Aquí, también hay que Marcos, hacer partícipe a la sí, señora Marcos, María le voy Luisa, a, ¿eh? sí, No le nomás voy a son buscar ustedes ahorita, dos. mire. Porque sí, Ay, sí, porque ella también tiene que Sí. aquí también participar. está otra. O si no, vamos a rifar las citas Es lo que para te iba que a decir, cada mira, 100. que alguien que busque a Marcos, otros que busquen a Lucas. No, por eso, pero si no, lo que vamos a hacer es si no Tú vamos busca, a. tú buscas a quién. ¿Quién ya encontró a Marcos? Ya encontraron acá a Marcos. Está Marco ahí. Marcos 3.1, dale lectura, por favor. Aquí en Marcos 3.1 vamos a ver uno de los principales motivos por los cuales cuestionaban a Jesús. Dale lectura, sí. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Hay que poner atención, ¿eh? Ya está leyendo. A ver, sigue. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendría motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después le preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer el día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Hasta ahí detente tantito. Entonces, ¿se dan cuenta qué se vio ahí? En esa primera cita de Marcos 3.1. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué escucharon? Si me la puedo ver, amigo. Es Somos que de hay que alto poner aprendizaje. atención. Oye, Es hacer el Sí, bien. no, pero hay que poner atención. Pues Quiero que hacer el antes bien no y evitar podían el mal. hacer. ¿Mande? Que puede hacer el bien y evitar el mal en ese día. Cualquier día. Aquí las... Ahí es la. ¿Quieres argumentar algo? Que dice pues que no tenían permitido hacer milagros o hacer Una obra buena. Oraciones. ¿el Ajá. sábado? Sí, a ver, Sábado. en resumidas cuentas, ustedes saben que el sábado no se podía hacer nada, ¿sí? Sí, Para los judíos. Entonces, ¿qué pasó? Según los judíos, ¿Jesús quebrantó la ley? Yo les pregunto, ¿sí o no? Sí, ¿Por qué? porque de acuerdo a la ley de ellos, el sábado no se podía hacer nada. Sí, pero Jesús, fíjense bien, Sí. Jesús tenía en este momento, o sea, podía tomar dos posturas. ¿Qué podría hacer? No sanar No sanar. en sábado. ¿Por qué? Porque el judío, o sea, Jesús siendo judío, quebrantó la ley, sí. Pero, para Jesús, ¿qué era más importante? Sanar. Jesús, bien. o sea, Jesús nos iba, Hacer el bien. Jesús No se iba a detener por eso. no, Jesús nos iba a detener esa situación. Por eso en Juan 3.16 que dice, tanto amó Dios al mundo que mandó a su único hijo para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Entonces, ahí está Juan 13.34 como mandamiento, o sea, Jesús no se va a contradecir. ¿Está gustando cuál? No, según Aquí yo tengo la de Juan, si la quiere leer la señora Luisa. No, pero permíteme, todavía no he acabado de la explicación. Entonces, aquí vemos claramente que en la primera cita que se leyó, vemos que Jesús sí quebrantó la ley, sí, de acuerdo a la ley mosaica. a la ley mosaica, sí, pero Jesús está por arriba de la ley, aún Sí. siendo judío, y aparte no se va a contradecir. En Juan 13.34 que dice que ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, él no se va a oponer al mandamiento Si del había una al necesidad, mandamiento del así fuera amor. sábado o lo que sea. él Así iba a es. hacer- Entonces, ahora sí a Juan 5.18, quien lo Sí, tenga, ya por lo favor. tengo yo. 5:18. ¿Sí? Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, si hacía a sí mismo igual a Dios, el llamarlo su propio padre. ¿Perdón? ¿Quieres que lo vuelva a leer? No, Llamarlo su a eso propio padre. último. Mira. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios, al llamarlo su propio Padre. Ok. Entonces aquí se dan cuenta, es una continuidad de lo que pasó en Marcos. ¿Por qué? Porque Jesús se tendría que andar escondiendo, huyendo, porque lo querían matar. O sea, ese es el verdadero sentido por el cual, lo mataron por decir que era el Hijo de Dios, porque quebrantó el sábado, por los milagros, prodigios y por todo lo que hizo, y por decir que era Hijo de Dios también.
fue uno de los motivos por los cuales a Jesús lo mataron también. Entonces, Sí. ese fue el motivo por el cual a él lo mataron, porque él si había necesidad, sanaba y seguía orando los sábados, como que dice, trabajando. Exactamente, lo que Ahí pasa iba es a que trabajar. los judíos se reunían en la sinagoga los sábados. Entonces, ¿Jesús qué hacía? Jesús, lógicamente, fue el único que cumplió la ley judía. Jesús fue el único. ¿Que ¿Sí? cumplió? Que cumplió, sí, que cumplió. Entonces, el hecho de que él sanara y curara y hubiera una situación prodigiosa o milagrosa en sábado, era penado para los judíos. ¿Por qué? Porque no podían caminar más de 2 metros. No podían salir, prácticamente no podían salir de tu casa, para acabar pronto. Oh. Porque era motivo de que te mataran. Y él seguía predicando y sanando. Él seguía haciendo muchas cosas en sábado. ¿Por qué? Porque para él, hablando de Jesús, según la Escritura, para él eran otras cosas más importantes que la propia ley, aún siendo el judío. Ahora entonces, Marcos 2, 27 a 28. Ya lo tengo. ¿Quién lo No, quiere leer? ya. Marcos 2, 27 y 28. No, está en el Éxodo. Ay, si quieres, se la paso. Todo el Éxodo. ¿Quieres que se la pase? Marcos 2, 27 al 28. ¿Quién lo tiene? Yo la tengo. Marcos 2, 27. A Ujú. ver, Y Jesús concluyó, vete por favor desde el 23. Marcos 2, 23 al 28. un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús, mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado. Él les dijo, ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó, el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Hasta ahí. Entonces, ahí se dan cuenta, todavía siguen atosijándolo con respecto al sábado. ¿Qué quiere decir para ustedes que el sábado, que el hombre pueda hacer el sábado también lo que se le antoje? ¿Qué quiere decir para ustedes? Que, ¿Por qué Jesús lo presenta de esa manera, el sábado? porque no hay un día, o sea, que hay una necesidad de algo que tú tienes, o sea, que sea buena para bien de alguien más o para ti, o una necesidad. Si es sábado no te tienes que reprimir, o sea, puedes hacerlo. No hay para él no había una ley que lo limitara en sus buenas acciones. ¿Qué más? Es la libertad para hacer el bien. Ujú. Es la libertad pues de elegir el bien. Yo creo que traduciendo la cara No, nosotros, pero No, ya. Yo pues que lo veo bien. no, pero lo que Pero lo que leyó. no, pero lo que se leyó ahorita. Lo que escuchó. Ah, pues sí, o sea que como él era el maestro, él podía curar en el día que él quisiera, porque estaba haciendo el bien. Así es. Bueno, y en este sentido, ¿cómo lo aplica uno como cristiano? O sea, bien los tres, ¿eh? lo que te yo Bien digo los primero, tres. Bien, perdón. yo digo primero lo que No, pensé ahorita. No, está bien. No, ya hablaron. Digo, Sí, bien, está bien, bien los pedimos. tres. Sí, ¿Sí? ah, O sea, ahora en el sentido cristiano, ¿qué pasa? es lo que Ahora en te- el sentido cristiano, porque Marcos ya es de los evangelios, ¿sí? Entonces siempre tenemos que ubicarnos de dónde está, de qué se está leyendo, para ubicarnos y plantearnos bien nosotros mismos, ¿sí? Si se leyó Marcos, ya son los Pero también evangelios. yo pienso que es un aprendizaje para nosotros de que no importa el día ni la hora ni nada, si alguien te necesita, tú tienes que estar ahí. Estés haciendo lo que hagas o lo que sea, ayudar al prójimo. Así digas, ay, es domingo, me voy a quedar a descansar. Y si alguien te necesita, pues tú tienes que ir a apoyar Así a la es. persona. Entonces, pues, alguien que se vaya por favor a Colosenses 2.16. Colosenses 2.16, para que veamos que aquí como San Pablo se ríe de los adventistas, con lo que va a decir Colosenses 2.16. Bueno, pues que yo como béisbol, no, ¿Este es del antiguo? Colosenses Nuevo El Testamento. documento. Son las cartas de Son las Pablo. cartas. Es que no le entiendo. Colosenses 2.16. Oye, sí, aquí está.
Éxodo 31, 13. Éxodo 31 y el 13. Es aquí dice mi mamá. ¿Ya? Colosenses 2:16, ¿quién lo tiene? Siempre tenemos paciencia. Ahorita. Ayuda a la... Que le presento otra Biblia para que lo lea. Tiene una letra muy chiquita aparte. Colosenses 2:16. Ya tiene. Ahí está. ¿No tiene nada? Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beban, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado, tales cosas, tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. No se dejen impresionar por esos que vienen con una religión de temor o con liturgias angélicas. Hasta ahí. Entonces aquí lo más importante es que podemos ver ahí con los San Pablo que nos dice que nadie los venga a criticar por lo que comen y por lo que beben. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el antiguo, y habla de unas sombras. La sombra se refiere al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque o sea, no se podía comer alimentos impuros con sangre, pues. La carne. Entonces, por eso, San Pablo aquí dice que nos dejemos en otras palabras de sombras, que eso es cosa de sombras. Sombras se refiere al Antiguo Testamento, en ese sentido, como lo narra Pablo. Entonces, aquí es una objeción directamente de Pablo a los adventistas. ¿Por qué? Porque ellos siguen guardando todavía eso del sábado, guardan sus sábados, y otra objeción también de los testigos de Jehová, que ellos no pueden comer carne con sangre, por ejemplo, la moronga, ¿sí? O sea, ellos piensan que porque se decía que en el Antiguo se decía que en el Antiguo Testamento la vida estaba en la sangre, por eso es que ellos no podían en el libro de Y los Levíticos. testigos de Jehová tampoco permiten la transfusión, pero en aquel tiempo ni siquiera la transfusión no existía Ni sabía. todavía. No, pues no. Entonces, aquí vemos claramente que San Pablo como nos habla, nos sigue exhortando del día sábado, ¿sí? Ahora, ya eso es con respecto, hasta ahí sería, digamos, con respecto a la objeción o todo lo que se le achacaba a Jesús hablando del sábado. Alguien que se vaya por favor a Marcos 16:1. Ya. Marcos 16:1, ¿lo tienes ahí? Sí. Dale lectura por favor. Salud. Marcos Sí. 16:1. Leo el cintillo. Sí. Ha resucitado. No está aquí. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas salido el sol, se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Sí. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, si ustedes buscan a Jesús Nazareno el crucificado, no está aquí, ha resucitado, pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelantará camino de Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo. Hasta ahí. Entonces, aquí en Marcos 16:1 es el motivo principal del cristiano, o sea, el cambio, ¿sí? Ese es el sentido, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cambio, hablando de la adoración o día del Señor, ¿sí? Es un motivo más que suficiente para que el cristiano le dé la gloria a Dios. Oiga, tuve una pregunta. Aquí dice: pasado el sábado,
María Magdalena. Pasado el sábado, o sea, quiere decir el domingo. Pero Ujú. te quiero preguntar de otra cosa que a veces utilizan a lo mejor ellos en contra. Dice, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar. Entonces, ese día no fue la Virgen María, ¿eh? Aquí dice, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé. Sí, tú preguntas que si estaba la Virgen María presente en ese momento. Sí, porque ajá, no estaba, porque aquí ellos te pueden confundir donde dice María, la madre de Santiago, no dice María, la madre de Jesús. No, aunque se dice pues que primero se le apareció la Virgen María, antes que a nadie más. Ajá. Pero en ese momento la Virgen no iba ahí. No, en ese Ellas iban momento iban no. a ponerle aromas No, para embalsamarlo y todo. no. Quien estaba en la crucifixión sí estaba en La Virgen María, la madre de María San- Magdalena y María, y María, la madre de Santiago. así es, ¿sí? O sea, había muchas que se le llamaban. Sí, pero me María muy... Entonces, ahora ¿quién se va a Hechos 27? Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. Si lo tienes, dale lectura. Sí. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Y Pablo, que pensaba irse al día siguiente, conversaba con ellos. La charla se alargó hasta la medianoche. Hasta ahí detén tantito. Aquí lo más importante es que ya ahí, ya los primeros cristianos ya celebraban la fracción del pan, o la Eucaristía, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, ya ahí, sí, sabemos que de entrada que pues, la iglesia surgió ¿dónde? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que habla de cuando fue la venida del Espíritu Santo, ahí fue cuando surgió ya realmente ya la iglesia. ¿Sí? Entonces, ahí, Hechos 27, ya vemos que ya se llevaba la fracción del pan. Primera de Corintios 16:2, que de alguna manera está conectada con Hechos de los Apóstoles, igual Hechos 2:42. Primera de Corintios. Pero la de cuando surgió la iglesia surgió en Hechos de los Apóstoles, ¿en dónde? En el capítulo 2, el día que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Primera de Corintios 16:2. Para que veamos ahí cómo San Pablo ya les empieza a exhortar que se preparen ya en cuanto a la celebración, ya hablando del domingo, ¿sí? No del sábado. No hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento donde se diga que se reunían a la fracción del pan el día sábado. No la hay, ¿sí? Porque es una objeción que también ellos los adventistas también achacan, pero no. Primera de Corintios 16:2 ya. Pues, a ver, ¿Ya está? tengo una, pero no sé si sea 6:2. La primera. perdón, también quizá la familia. Cada domingo todos No, ustedes primera guarden 16:2, lo que hayan podido. 16:2. Aquí está. Recomendaciones y saludos. Aquí está. A ver, lo va a leer acá la señora María Luisa. Cada, ¿qué dice? ¿Dónde dice cada? ¿Aquí Cada dice domingo. ¿El 2? Sí, A ver, dale lectura. dice, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para que recoger las limosnas. Hasta ahí. Aquí nomás lo más importante para mí es que se mencione cada domingo. Cada domingo. ¿Por qué? Porque no habla del día sábado aquí. ¿Sí? Sino cada domingo. ¿Sí? Acordémonos cuando San Pablo escribe a sus 13, 14 cartas que San Pablo escribe, o que son de Pablo, ya es un Pablo convertido al cristianismo. ¿Sí? Está en 1 Corintios 16:2. ¿Sí? Cada domingo. Ahí lo más que Acá dice, no, que dice el cada domingo. Con eso sí ¿Vale? puedo ver esta. Lo más relevante ahí que dice cada domingo. Cada domingo, sí, porque aquí si realmente dijeran, si dijeran cada sábado, aquí, pues sí entraría en tela de juicio, pues, porque Ajá. el día del Señor es el domingo, no el sábado. Por eso San Pablo hace énfasis ahí, como lo hace también en Hechos de ¿Cómo los esta me lo va a dar? Apóstoles. ¿Cómo esta es lo que me va a dar? Sí. Entonces, Más grande la letra.
ahí en 1 Corintios 16:2, Creo que- sí es importante que entendamos Sí. que se refiere al domingo, no otro día más que el domingo, ¿sí? Ahora, ya, por favor, váyanse, ahora sí váyanse ya al Antiguo Testamento, A Éxodo 31:13. Éxodo 31:13, Ay, ya para que veamos Ya que aquí, tengo yo aquí. No, ya la encontré. Éxodo 31:13, para que veamos ahí, ¿Vale? Por aquí la apunté, a ver cómo lo ves. Hay que dejar así. Aquí la raíz. si tú la tienes, préstale tu Biblia, porque A ver, la aquí letra está está, más grande, aquí está, señor Luisa. acá está más grande, Otra vez, Sí, porque el está cintillo muy dice chiquita. otra vez la ley del sábado. 31:13. Ahí está. Aquí está. 31, 12, 31:17, 31:13 es. 31, Ajá. 12 al 14 primero. 31:17. Échale lectura, por favor. 31, 12 al 14. Así es. Dice, Yahvé dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, no dejen de guardar mis sábados, porque son una señal entre ustedes y yo de generación en generación para que sepan que yo, Yahvé, soy el que los santifica. Hasta ahí deténgase tantito. Entonces, si se dan cuenta, ahí, Moisés habla a través de Dios, de Yahvé, ¿sí? Entonces, ¿para quién fue el mensaje? ¿Para el cristiano o para el israelita? Pues para los cristianos, No. para los israelitas, para todo Israel. Así es. Entonces, si se dan cuenta, Porque es en el antiguo. si se dan cuenta, Ujú. si se dan cuenta, ahí Dios, a través de Moisés es claro, ahí se refiere a su pueblo, Y siempre habló Dios. Guarda, ¿sí? guarda. Por eso, A través de Dios. porque el mundo se hizo en 6 días, por eso es que claramente les habla exclusivamente al pueblo de Israel. Nada más. El mundo se hizo en 6 días. El séptimo fue para descansar y el octavo, que es domingo, es para descansar. No hay octavo. Ah, no. Vayas al 17, por favor. ¿Al 17 de aquí mismo? Sí, al 17, al versículo 17. Del 31 al 17, del 31 y el 17. El versículo 17. Aquí. Dice, el sábado será entre yo y los hijos de Israel una señal perpetua, pues Yahvé hizo los cielos y la tierra en estos 6 días y él, el séptimo, descansó y respiró. Así es. Entonces aquí claramente volvemos a confirmar lo que dijo unos versículos atrás, que así como Dios hizo su alianza con el pueblo de Israel, por eso es exclusivamente el mensaje para ellos, si se dan cuenta. ¿Sí? Ujú. Nada que ver para los adventistas que se achacan eso, ellos, en exclusivo no procede en el caso de ellos. Los adventistas del séptimo día. Ah, los Sí, son los, esos, ¿cómo se llaman? Los mormones. No, No, esos son otros, los esos- adventistas. Eso le dice Los adventistas son los que defienden Los el mormones. sábado por Oye, mandamiento. ¿cuántos hay? ¿Sí? Entonces, ¿Verdad? Entonces, No, ahora sí que alguien se vaya a Levítico 25:1, por favor. ¿Ya lo tienes? Yahvé dijo a Moisés A en el ver, va a monte dar Sinaí. lectura. Dale otra vez, por favor. Levítico Dice, Yahvé 25:1. dijo a Moisés en el monte Sinaí, di a los hijos de Israel, cuando hayan entrado en el país que les voy a dar, la tierra tendrá su descanso el año séptimo en honor a Yahvé. ¿Sigue? Sigue. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás sus frutos. Pero el séptimo año será un sábado, un gran sábado para la tierra, un descanso en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña, tampoco segarás los rebrotes de la última cosecha, ni vendimiarás los racimos de tu viña sin cultivar. Será un año de gran descanso para la tierra. Hasta ahí. Entonces, si se dan cuenta, ahí habla de años, que hace una alusión o una referencia a lo que ha pasado en Éxodo 31:3 al 17, hablando de días ahí, pero acá son en años. Es lo mismo en una alusión, no sé si me debe entender.
ahí habla Levítico, es un libro de leyes, de costumbres, de tradiciones, por eso ahí lo manifiesta en ese sentido, en años, ¿sí? Pero es lo mismo en el sentido de días, Como un año sabático. ¿sí? Así es, nada más lo puse así como referencia. Ahora, váyanse por favor al Éxodo 28. En Éxodo 28, ahí está como mandamiento en la ley mosaica. Éxodo 28. Aquí está. Dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Así es. Entonces, está instituido como mandamiento, sí, pero es aplicable a nosotros como cristianos, no. Entonces, ¿qué pasa? El adventista y algunos protestantes dicen que la Iglesia Católica cambió los mandamientos. No sé si han escuchado ese comentario que han dicho, que porque que por qué no se guarda el sábado, ¿sí? Nosotros en nuestros mandamientos actuales que tiene la Iglesia Católica o el magisterio de la Iglesia, el tercero dice santificarás las fiestas, ¿sí? Pero se refiere al domingo. ¿Por qué? Lo que pasa es que la situación fue el cambio por nuestro Señor. Por eso es el cambio en los mandamientos. No porque la iglesia o el magisterio se le haya hecho muy fácil nada más de quitar y poner, no. Hay un fundamento, una razón básica, fundamental en nosotros como cristianos de que se haya cambiado en ese sentido. Ahora, si lo hizo el Papa, yo les pregunto, ¿está bien si lo haya cambiado el Papa o no? No Sí, está bien. Sí, está bien porque está escrito. Olvídate de que esté escrito. El Papa es Pedro, las 266 veces que es Pedro. Entonces, por eso lo puede hacer, tiene la facultad, la autoridad. Él es el Papa. Es Pedro, ahorita como lo es actualmente. Y aún lo dice en la Biblia. Entonces, cuando se refiere a atar y desatar en Mateo 16-18, lo que atar y desatar quiere decir lo que está o no permitido por hacer por el Santo Padre. Entonces, por eso es que la iglesia lo puede hacer, ¿sí? En ese sentido. Entonces, el Éxodo 28, ¿es aplicable a nosotros? No. Al pueblo judío, sí. ¿Sí? Ahora, alguien que se vaya al Génesis 1:14. Yo ya la encontré aquí y están grandes las letras para que usted las lea. ¿Qué? Génesis 1:14. Lo que dijiste ahorita, que dijiste en Éxodo, que dijiste que era aplicable a la última palabra. ¿cómo? Que eso era aplicable al pueblo. Era aplicable al pueblo de Israel, al pueblo judío, no al cristiano. Lo que leímos, ¿verdad? En 28. ¿14? Ajá, el 14. Versículo 14. Dijo Dios. Perdón. Aquí vamos a ver que los días fueron hechos en un día, según el tiempo de Dios, porque Dios es un eterno presente. No es el mismo, para Dios, no es lo mismo para nosotros un día que para Él, no es lo mismo. Entonces debemos de aterrizar y de entender que los días para nosotros no son los mismos días para Dios. Porque Dios, de acuerdo al Génesis, los días fueron hechos en un día, en un solo día. No en 7 días, los 7 días, por un decir. En Génesis, ahora sí. Dijo Dios, haya luceros en el cielo, que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años. Adelante. Dice, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra, y así sucedió.
Él hizo, hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para regir el día y el lucero menor para regir la noche. E hizo también las estrellas. Dios los colocó en los altos de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Dios dijo que esto era dueño y atardeció y amaneció, fue el día cuarto. Hasta ahí. Entonces, si se dan cuenta, hablando de los días y la noche, fue en un solo día, que fue el cuarto día, donde él hizo eso. ¿Sí? El cuarto día hizo eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es importante hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el adventista dice que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Por eso ellos, los adventistas, descansan el sábado, pensando en que el día sábado fue el día de descanso, pero no. Aquí claramente con este argumento le echamos su doctrina abajo a los adventistas. ¿Por qué? Porque en un solo día, no en 7 días, en un solo día, en el cuarto día se hicieron los días, en un solo día, que fue el cuarto día, ¿sí? Entonces, para el cristiano y para el judío, ¿hay diferencia en días? Sí. ¿Por qué? Porque para el cristiano sabemos que nosotros adoptamos o adquirimos los días en este sentido. ¿Hubo varios dioses paganos? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Por eso tenemos los lunes se le rendía culto a la luna, Marte a Marte, Mercurio, así es, el jueves a Júpiter, a viernes Venus, el sábado Saturno y el domingo al sol, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? Alguien que le dé lectura a Lucas 1.78, porque aquí vamos a ver que Lucas 1.78, aquí vamos a ver que como los cristianos convirtieron a los paganos, no quisieron aceptar, los cristianos no aceptaron adorar al sol. Entonces, la aurora de la mañana es Jesús. Quien lo tenga. Obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente, iluminado a los que viven en tinieblas, sentado en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta que el día en que se manifestó a Israel. Jesús nace en Belén. Hasta ahí. Entonces, si se dan cuenta, aquí de lo que se está hablando en Lucas 1.78, la aurora es Jesús mismo. ¿Sí? ¿Sí entendieron eso o no? Sí, si no, voy a dar lectura otra vez si no quedó claro. Obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. Hasta ahí. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el mismo Jesús, ¿sí? Que como dice, nos ha rescatado de las tinieblas, ¿verdad? Porque Algo así, en vendrá otras como la palabras. luz a los que viven en tinieblas. Así es. Entonces, ahí, por eso los paganos no aceptaron, más bien los cristianos no aceptaron ese criterio de los paganos, porque nosotros como cristianos, aceptamos 6 días de los paganos, sí, pero el domingo no. El domingo es día del Señor, y el sol refleja, o sea, simboliza a Jesús. Por eso la Eucaristía, si se dan cuenta, es redonda, un símbolo de sol. Por eso lo tenemos así. La Iglesia Católica adoptó o adquirió ese simbolismo en cuanto al simbolismo. No que nuestro Señor sea así. El simbolismo del sol, nada más. ¿Sí? Ahora, váyanse por favor a Primera de Pedro 3.8. Primera de Pedro 3.8. Ahora, no leí. No, yo no leí.
¿Ya lo tienes? Primera de Pedro. Quien lo tenga. Primera de Pedro 3:8. Ajá. A ver si no me equivoqué, necesito yo. Dice, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva, una esperanza viva. Reserva para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no parece ni se echa a perder y que no se deshace en el tiempo. Hasta ahí. A ver, pero yo creo que me equivoqué yo. No sé si es primera de Pedro o segunda. Segunda de Pedro. Es la primera de Pedro. Segunda de Pedro. Yo aquí no tengo ninguno Segunda de de Pedro. Pedro. Segunda de Pedro, creo que es segunda de Pedro 3:8. Creo. 3:8. Ahí está. 3:8. Segunda de Pedro 3:8, yo me equivoqué. Ah, ok. Aquí está, segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:8. Segunda. Esta es ya, queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas he intentado recordarles la sana doctrina. Acuérdense de las palabras dichas en el pasado. No leíste segunda de Pedro 3:8. Acá está. Segunda de Pedro, Hay un este es punto 3, 8. Y en el versículo 8. Yo lo voy a leer. Aquí está ya. Segunda de Pedro 3:8. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? O sea Segunda de Pedro que 3:8. 1000 años es como un día Para Jesús. para Jesús. ¿Sí? Entonces, hago esa referencia porque en Yo no relación encuentro que nada. en relación a Génesis 1:14, ¿sí? Que dice que se habla de los días, que en cuántos días hizo la creación, fue en un solo día, pero no fue en el cuarto día. ¿Qué entendemos con esto? Que aunque sepamos que Dios es un eterno presente, no sabemos realmente cómo fueron los días, hablando de Dios, ¿sí? Para él no hay o sea, un tiempo de definir para Sí. hacer las cosas. Así es. La eternidad. Así es. Por eso dice él, ahí dice Pedro, segunda de Pedro 3:8, que un día serán como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Ay, yo se me hace que mi Biblia no la tengo en la separada. Pues eso sería todo en cuanto al tema. No sé si hubo alguna duda, pregunta, cuestionamiento. No sé si quedó alguna duda. ¿O todo quedó claro? Sí, sí quedó bien. El tema que pensé. Estaba comentando a mi comadre que si, por ejemplo, ahorita que estamos en Cuaresma, pues buscar ¿qué se debe hacer cuando vamos a los oficios? O que digo,